Bueno, tal y como te dije, ¿vale? En su momento, cuando te pedí que acceder a hacer esta entrevista, dije, voy a hacer una pequeña introducción a mi manera, ¿vale? Y esta es la forma en la que mejor pensaba que te podía presentar. Conocer a Gaby es todo un reto. Su energía se mueve entre la comunicación y las relaciones interpersonales con el que lo ves motivado y lleno de emoción. Tiene un universo de conocimiento para compartir y, sobre todo, tiene un alma que cuando escarbas puedes abrazar para crecer. He tenido la suerte de conocer al Gaby soñador, al que escucha, al que comprende, empatiza y reconoce. Y soy consciente que con esa sonrisa picarona que tiene y ese piquito de oro es capaz de vencer cualquier obstáculo. Y elijo verlo con esa mirada de niño que es capaz de ilusionar a todos los que tiene al lado. Porque Gaby tiene algo mucho más intenso y potente que mostrar, que sin duda es su gran bondad. Hablamos hoy con Gaby Ferrer y a mí lo primero que me gustaría saber de Gaby es ¿de dónde viene Gaby? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cuáles son mis raíces? Bueno, Ana, muchas gracias por la presentación, ¿eh? Me tienes que presentar a ese Gaby. ¿Cuáles son mis raíces? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, pues mis raíces tienen que ver que, pues evidentemente con mi familia y con mis padres, ¿no? Que siempre han sido súper importantes para mí. Mi madre es burgalesa y conocí a mi padre, que es alicantino, porque mi padre estuvo estudiando aparejadores en Burgos hace ya muchos años, que para estudiar aparejadores, arquitectura técnica, tenías que irte pues aquí en Comunidad Valenciana no había, ¿no? Y durante su tiempo de estudios conoció a mi madre y bueno, pues se hicieron novios, se casaron y vivieron por diferentes partes de España, Burgos, Madrid, Valencia, ¿vale? Y finalmente Alicante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que mis raíces están muy ligadas al norte de España, Castilla y León, porque tengo mucha familia de Burgos, también de Vitoria, del País Vasco, y también tengo mucha familia aquí, ¿no? Entonces es una mezcla entre, llamémosle, cultura mediterránea y cultura norteña, ¿vale? Muy bien. Y todo eso te ha curtido a ti. ¿Y quién es Gaby en este momento? ¿Qué le ha llevado, o sea, desde que eras niño, qué te ha llevado a ser el Gaby que eres hoy? Pues, sin lugar a dudas, es cierto que la familia siempre ha sido es algo muy importante para mí, ¿no? Es decir, me he educado en un entorno donde lo que son los valores familiares siempre han estado súper arraigados, ¿no? Sobre todo si cabe por mi familia más de Burgos, más del norte, ¿no? Por el tipo, digamos, de una familia más de corte religioso, yo soy católico, y donde la familia es súper importante, está como en el centro de todo, ¿no? Entonces, es cierto que eso me ha marcado mucho a las cosas que he hecho en mi vida, cómo soy yo, las cosas buenas y las cosas que probablemente también malas, donde he aprendido, ¿no? Donde me he equivocado, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que quizás me definen y que tiene que ver un poco con mis raíces o con mi familia, es que en mi familia somos unas personas que somos muy fieles, que hay una cosa que molesta mucho en mi familia, que es la mentira, ¿no? Es mejor equivocarte, pero ser sincero y decir la verdad y reconocerlo, que ser hipócrita, ¿no? Entonces siempre tenemos ahí, mi padre siempre me ha enseñado que aquí hay que dar la cara, aunque sea para que te pongan una torta, pero que no puedes ir escondiéndote de las cosas que haces, sino tienes que ser coherente con lo que dices y con lo que haces, ¿vale? Es un ejercicio que no digo que probablemente seguro que en algunas ocasiones he fallado o fallo, pero sí que es cierto que es un mantra que tengo en mi vida, ¿no? El hecho de, uno, el compromiso y la fidelidad, que no son exactamente lo mismo, es algo que me ha amado mucho de mi familia, y dos, intentar ser coherente para lo bueno y para lo malo, no esconderte y ser franco y sincero con lo que piensas y con lo que haces. Muy bien. Y ahora me gustaría saber, bueno, pues que en este momento, ¿vale? Vamos a coger ese momento de honestidad y de franqueza. ¿Cómo estás llevando el confinamiento, Gaby? ¿Cómo lo estás llevando estos 40 y tantos días que llevamos en casa y tú con 3 niños además? O sea, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Pues secretos ninguno, porque honestamente te diré que estoy viviendo una curva, una campana totalmente, ¿no? Vamos a ver, el confinamiento la verdad es que lo viví al principio, por un lado con la preocupación de lo que estaba pasando en la sociedad, ¿vale? Porque también mis padres son mayores, ¿de acuerdo? Los tenemos viviendo solos y probablemente por temas de salud que tienen son vulnerables a esta enfermedad, ¿no? Al coronavirus, al COVID-19, ¿no? Por otro lado, preocupado también por todo el ruido, todas las noticias que llegan desde fuera al respecto de cómo desde el punto de vista de crisis sanitaria lo estábamos afrontando, ¿no? Las cosas que escuchas en la tele, lees en la prensa, las imágenes,
etc. Y sé que habrá muchas cosas que serán ciertas, otras no, pero realmente son desgarradoras lo que te llega que está pasando en los hospitales, ¿no? O cómo nuestros sanitarios están haciendo frente a esto, ¿no? Entonces, por un lado, con la preocupación, digamos, familiar, y por otro lado, la preocupación de formar parte de esta sociedad y ver lo que está pasando. Y en tercer lugar, la verdad es que pues yo lo viví también como una oportunidad también. Nosotros podemos teletrabajar perfectamente y entonces yo que estoy muy acostumbrado a moverme mucho, a viajar mucho, a estar pues eso en empresas, el viaje, cruzar el charco, etc. Pues lo vi como una gran oportunidad para disfrutar de mi familia, para disfrutar de mis hijos, para estar en el día a día, ya no solamente el hecho de no, voy a recogerles al cole y los recojo y los llevo por la mañana, sino que aquí me he tenido que involucrar mucho más, ayudarles con los deberes por la mañana, hacer actividades durante el día, etc. Entonces lo he vivido como una oportunidad también, pues que dentro de esta situación tan mala, que tenía como para reconectar con la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que lo estoy disfrutando, lo he disfrutado mucho. Como todo, hay días que también llevamos ya muchísimas semanas, ¿de acuerdo? Que también es cierto, pese a que ya estás en ese momento de aceptación y de normalización de estas rutinas o de este estilo de vida, pues hay días, evidentemente, que ya no a mí, sino a mis hijos, a mi mujer, nos vendría muy bien salir a hacer actividades al aire libre y desconectar un poco, ¿no? Pero la verdad es que lo estamos viviendo dentro de la situación francamente bien. Qué bueno. Yo quiero, o sea, vamos a irnos un poquito otra vez al pasado, ¿vale? Yo te he preguntado dónde venían tus raíces y además has comentado que para ti la familia es muy importante y que eres muy leal y muy franco a esa familia y ese contexto de la familia. Y me gustaría saber, porque tú lo has comentado antes, tu padre es aparejador, ¿vale? Viene desde el sector de la construcción y a Gaby no sigue los pasos de su padre, cosa además que en nuestra época, tú lo sabes, que muchas veces mucha gente de nuestro entorno pues ha seguido los pasos de su padre, que es abogado, que es ingeniero, que es arquitecto, y tú estudias ADE. Eso es. ¿Y cómo surge eso? O sea, me refiero, ¿qué te impulsó a decir, quiero estudiar ADE? Pues fíjate, estaba previsto en mi cabeza seguir los pasos de mi padre, pero estudiar arquitectura como tú, Ana, no arquitectura técnica, ¿no? Eh, y de hecho estuve a punto de hacerlo, estuve a punto de irme a Madrid con 18 años, ¿vale? De hecho mis padres me dieron la opción de que si quería estudiar arquitectura, que ellos me daban la oportunidad, me pagaban los estudios y la vida para que yo pudiera estudiar arquitectura en Madrid. Pero, no sé, azares del destino, decidí no irme a Madrid y como tampoco tenía muy claro, o sea, quería estudiar arquitectura, pero no estaba totalmente convencido, ¿de acuerdo? Al final cogí una carrera que quizás es más abierta, que es la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Siempre me había gustado mucho dentro de lo que es la economía, el mundo de la empresa, ¿vale? También un poco por la propia trayectoria de mi padre, que ha sido aparejador, pero también ha sido emprendedor y por familia. Y me llamaba mucho, sobre todo el ámbito, fíjate, del marketing, y el concepto empresa y marketing, ¿no? Y pese a que ADE quizás los primeros años estás un poco ahí como intentando, digamos, entender que te guste o abrazar la carrera, sí que estoy muy contento de haber hecho esa carrera, porque es cierto que además si cabe, cuando cogí la especialidad del último año, cogí una parte que estaba muy ligada a la parte de organización y empresa, ¿de acuerdo? Y después haciendo pues, un posgrado ya me especialicé totalmente en la parte más de personas, en la parte más de recursos humanos, ¿no? Entonces sí, a priori durante gran parte de mi vida estaba diseñado como para seguir los pasos de mi padre del mundo de la construcción y ser arquitecto, y de hecho tengo muchos amigos de mi generación, de mi colegio, amigos íntimos, que una gran parte son arquitectos, y al final pues cogí otro camino, ¿no? De hecho, fíjate que la gente de ADE normalmente viene de estudiar letras mixtas. Yo estudié ciencias puras en el colegio, porque estaba preparándome para coger una carrera de ciencias puras como en arquitectura. Muy bien. ¿Y cómo fueron esos años de universidad? Cuéntame, no sé, ¿cómo lo llevabas? ¿Eres Sí, un buen estudiante? ¿Sacabas buenas notas? pues la verdad es que te diré, los primeros años no era un buen estudiante, era un buen universitario. Pues los primeros años cuando llegas a la universidad, de hecho el impacto, sobre todo por el modelo educativo, aunque también es revisable, sobre todo en una carrera como ADE, ¿de acuerdo? Pero el hecho de estar en un campus, de estar en clases súper masivas, de hacer casos prácticos, de conocer a mucha gente, ¿de acuerdo? Fue una experiencia fantástica, realmente fue una experiencia fantástica, porque ahí realmente das el paso de dejar de estar, digamos, en un colegio o un instituto, ¿no? A ser mucho más autónomo y mucho más responsable y depender de ti mismo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que quizás la primera etapa de la universidad, por ser honesto, la supe disfrutar, ¿de acuerdo? Sin que me fuera mal ni mucho menos, pero la disfruté bien. Ya la segunda parte fue cuando me puse más serio, ¿no?
Y de hecho es curioso, ¿no? Porque la carrera tiene materias como muy de estudiar, muy de codos, ¿no? Muy, oye, macroeconomía, microeconomía, ¿no? Que son más de, No te suena pones muy cuatro bien, ¿eh? No cosas. suena muy bien. Así No, con... no, no. Son súper interesantes, sobre todo te diría la macroeconomía, porque te da una visión muy global al respecto de cuáles son las variables que te pueden ayudar a entender lo que son los movimientos, digamos, de la economía global, ¿vale? Eh, pero al final el enfoque también educativo que tenía la carrera era un enfoque tremendamente arcaico, ¿no? O sea, te ponías 4 semanas en la biblioteca de la universidad a estudiar, por ahí ha pasado mi hijo, y, y aprobabas la materia, ¿no? Pero por otro lado había otras materias que eran muy apasionantes, que eran materias tipo pues matemáticas de operaciones financieras, econometría, que sí que requerían de que te involucraras mucho más desde el inicio, ¿de acuerdo? Y también quizás al venir de ciencias puras, pues esas materias pues tenía más facilidad para abordarlas, ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita, llena de experiencias, ¿de acuerdo? Y llena de aprendizaje, ¿vale? Aunque realmente mis aprendizajes vinieron quizás más a partir de terminar la carrera. Sí, porque terminas la carrera y, bueno, en tu trayectoria profesional aparece la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pero no sé si antes tuviste alguna incorporación al mercado laboral en otros sectores que no hayan sido esos, ¿vale? Del desarrollo bueno, pues de la parte directiva y de la parte de organización y personas. Cuéntanos, ¿ha habido algo Sí, ahí entre medias que nos hayamos perdido? sí, sí. Cuando terminé la carrera, monté una empresa. Monté una empresa con dos amigos, no con dos socios. Son dos amigos que los tres nos hicimos socios, ¿no? Porque yo venía de haber trabajado mucho, haber dedicado mucho de mi tiempo libre a todo el mundo, el tema que tiene que ver más con el voluntariado, con trabajar con niños en verano, escuelas de verano, acampadas durante el año. De hecho, inclusive pues, estaba certificado como monitor de tiempo libre, ¿no? Bueno, también estas cosas que desarrollas cuando estás en un colegio religioso, ¿no? De catequista, ¿no? De comunión, de confirmación, ¿no? Entonces, toda esta parte un poco más de eventos, llamémosle lúdicos, personales, etcétera, con chavales, inclusive con niños pequeños en verano, pues era un poco lo que hacía yo para ya no ganarme la vida y sacarme, digamos, unos ingresos extras en verano con las escuelas de verano, sino para disfrutar, ¿eh? O sea, realmente era algo que tenía mucho que ver también con esos valores, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera, con otros dos compañeros montamos una empresa que se dedicaba a organizar escuelas de verano, ¿de acuerdo? Y coincidió además que nada más terminar la carrera, estudié un MBA en Fundesem y en una escuela americana que tenía su sede en Budapest, en Hungría, ¿no? Entonces, fue un año de muchísimo aprendizaje porque un MBA sí que es cierto que te requiere otro enfoque, digamos, de aprendizaje muy diferente al de la carrera de Administración de Empresas, tremendamente mucho más exigente, muchísimo más práctico, trabajar además con compañeros que vienen de otras carreras, yo que sé, ingenieros de teleco, gente de derecho, de economía, gente ya que venía con experiencia. Yo apenas tenía experiencia más allá de estos trabajos de verano o durante el año de monitor o haber montado esta pequeña empresa, ¿de acuerdo? Entonces, es un entorno tremendamente, digamos, competitivo y de aprendizaje y de aprender a trabajar con gente tremendamente diversa, súper capacitada, ¿no? Entonces, esta empresa, pues, la estuve desarrollando mientras estuve en el MBA. De hecho, el plan de negocio el proyecto final del MBA era montar el plan de negocio de esta empresa, ¿no? Fue una empresa en la que nos equivocamos muchísimo, muchísimo, y lo bueno es que, como estaba haciendo el MBA, pues aprendimos también muchísimo, ¿no? Al final, justamente durante el MBA surgió la oportunidad, cuando estuve una parte del MBA en el extranjero, estudiando el MBA en el extranjero, y, y, y a la vuelta pues me hicieron una oferta para trabajar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ¿no? En un rol de responsable de recursos humanos, ¿no? Entonces yo la empresa, pues ya la empresa la dejamos, de los tres socios hubo uno que se quedó liderando la empresa, que de hecho hoy es el que además se dedica a este sector, porque era el que estaba estudiando además pedagogía, trabaja en un colegio privado, lleva actividades de este tipo, es decir, era el que más coherencia y más sentido tuvo que seguir impulsando esta empresa. Y entonces, bueno, pues entré en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que era un proyecto que en su momento era un proyecto que se dedicaba a la digitalización y era, además trabajaba, digamos, para lo que era la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y era un proyecto, digamos, que era una coiniciativa entre dos mundos totalmente diferentes. Por un lado, Universidad del Banco Santander, o sea, el Banco Santander, y por otro lado, la Universidad Alicante, una universidad pública, ¿de acuerdo? En cambio, esta empresa era una empresa privada que era coiniciativa de ambos, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy bonito porque era un proyecto donde todo el mundo provenía era gente muy preparada, formada, había filólogos, ingenieros informáticos, etc., porque realmente estamos hablando de finales de los 90, primeros años de los 2000, ¿de acuerdo? Cuando nace esta empresa, y claro, en ese momento lo que era la transformación digital no era algo que se hablara como Sí, se lo de habla hoy en día. virtual era como muy, ¿no? Era como muy de tendencia, ¿no? De hecho, llegó a ser la página
la página de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel Cervantes llegó a ser la página, digamos, con más contenido digitalizado en lengua castellana del mundo durante bastantes años, ¿no? Entonces fue un proyecto muy bonito, yo era muy joven, era muy pipiolo, ¿no? Tenía apenas 24 o 25 años, pero confiaron en mí como responsable de recursos humanos junior para ayudar a estructurar y organizar todo lo que tenía que ver con la parte de personas, ¿no? Y después tuve la gran suerte de cruzarme sobre todo con algunas personas que era un equipo fantástico, sobre todo empezando por la gerente, por Laura Sánchez, que fue una persona de la que aprendí muchísimo, la verdad. Qué bueno. Y bueno, después de esa experiencia, bueno, primero me gustaría saber, esa experiencia, ¿vale? Te llevó después, ¿consideras que eso fue lo que te llevó después a orientarte hacia la parte sobre todo, porque tú has estado sobre todo en proyectos de educación, ¿vale? Aunque sea más de educación a nivel directivo, pero has estado en muchos proyectos de ese estilo. ¿Piensas que esa experiencia fue también un motivador o un impulsador para después involucrarte en otros proyectos de ese estilo? Fíjate, a veces me he hecho yo esta pregunta y no necesariamente, porque al final esta empresa, que fueron dos empresas, primero fue la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y después el Taller Digital de la Universidad, que fue una empresa más grande que se generó, que absorbió la primera, eran empresas de tecnología, eran empresas que llamábamos TIC, ¿no? De tecnología, información y comunicación. Pero sí que es cierto que estaban dentro de un entorno tremendamente de campus, ¿no? De entorno educativo, pero al final era una empresa muy de tecnología, ¿no? Pero curiosamente el siguiente paso fue una empresa del sector educativo. Entonces, yo lo vivía más como en el rol de una dirección de recursos humanos de una empresa de corte, digamos, de servicios de tecnología, ¿vale? Pero sí que es cierto que mirando la trayectoria hacia atrás, sí que se ve ese denominador común de estar en el entorno del sector educativo, tienes razón. Uh-huh. Bueno, y llega Fundesem. ¿Cómo llega a Uh-huh. tu vida Fundesem? ¿De qué manera se proyecta ahí en tu vida esta escuela de negocios? Pues me acuerdo perfectamente porque era verano. Estaba, de hecho, curiosamente, con los dos amigos con los que había fundado la empresa, estábamos tomando algo en la playa y recibí una llamada para un proceso de selección, para una entrevista, ¿no? Yo en Fundesem era antiguo alumno porque había hecho el MBA, había seguido haciendo actividades. Sí que había, además, pues con la empresa también nos apoyábamos en la escuela de negocios para hacer proyectos, formación en compañía, etcétera. Y entonces surgió una vacante y, bueno, pasé entrevistas, pasé el proceso de selección y me incorporé allí. Y de hecho me incorporé con Juan Carlos porque nosotros no nos conocíamos y habían dos vacantes y cada uno ocupó una de esas vacantes y además entramos el mismo día a trabajar, nos presentaron el mismo día, ¿no? He trabajado entró más en el área, llamémosle comercial, de negocio, yo más en el área, digamos, de programas y de recursos humanos, ¿no? Y la verdad es que fue una grandísima experiencia, ¿no? Porque cuando trabajas en una escuela de negocios, encima en una provincia, ¿de acuerdo? Si cabe, esa escuela de negocios tiene un impacto, digamos, más magnificado, ¿no? Porque al final es un punto de encuentro de muchísima gente, muchísimos profesionales, muchísimas empresas, muchísimos profesores. Entonces, es un sitio donde aprendes muchísimo. Yo la verdad es que aprendí muchísimo. Estuve 7 años allí y aprendí muchísimo porque, sobre todo, tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, rodearme de mucha gente, tanto el equipo interno como el equipo externo, como los propios usuarios de los cursos, másteres, etcétera. Entonces, trabajar en una escuela de negocios, si lo sabes aprovechar, es un sitio donde realmente puedes aprender muchísimo, muchísimo, la verdad. Y después también me cogió en una edad que era joven, yo me hice papá estando en Fundesem, ¿no? Pero en una edad donde tienes ese nivel de energía y esa disponibilidad que no te importa trabajar de lunes a sábado, currar las horas que hagan falta, si hay que currar 12 horas, 13 horas, estás encantado, ¿no? Porque al final, repito, es un trabajo que disfrutas muchísimo, de muchísima exigencia, pero también estás aprendiendo mucho y estás conociendo a muchísima gente. Cuando encima te dedicas a lo que yo me dedico, ¿no? Que era la dirección de recursos humanos y dirigir programas, el máster en dirección de recursos humanos, programas de desarrollo directivo, MBAs, trabajar en proyectos de formación a medida y de consultoría, llevaba junto con Juan Carlos, con Juanqui, toda la parte de servicios en compañía, pues sobre todo la parte de consultoría de recursos humanos, ¿no? Entonces tenía la oportunidad de trabajar con muchas empresas de sectores muy variados, ¿de acuerdo? Y después con un elenco de colaboradores o profesionales alucinante, ¿no? Entonces la verdad es que fue una oportunidad súper buena y tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo allí, la verdad. Bueno, y aunque tú ya habías emprendido, ¿vale? Llega esa salida de Fundesem, que a mí me gustaría saber emocionalmente cómo te hizo sentir ese momento en el que, bueno, pues un proyecto como el que estás diciendo que te apasionaba, que disfrutabas, que aprendías un montón, que tienes un montón de relaciones, que conocías un montón de gente, de repente te toca salir o te empujan un poco a salir.
¿Cómo lo gestionaste o cómo fue ese momento? Y también, pues luego, pues el momento de emprender de nuevo, ¿vale? Con un proyecto también desde la parte de educación y de formación. ¿Cómo lo llevaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sentiste? Emocionalmente, te diría con la distancia que yo creo que lo llevé bien, sinceramente, porque es cierto que cuando se producen los cambios en aquella época en Fundesem, en nuestro 7º año, ¿de acuerdo? Ya estábamos viendo que se estaban produciendo cambios muy importantes, ¿no? Como la sustitución de la dirección general, etc., ¿no? Entonces, estando con Juan Carlos, con José Cremades, pues sí que veíamos escenarios de que el nuevo equipo quisiera replantear su enfoque de escuela de negocio y su equipo, lo cual también, por otro lado, es normal cuando llega gente nueva, ¿no? Entonces, cuando nos comunican que no vamos a formar parte de ese nuevo equipo de la escuela de negocios, la verdad es que también a Juan Carlos y a mí nos coge en un momento profesional de muchísima energía, en un momento, yo diría, bueno, dulce, pese a que estábamos en un entorno de crisis económica en España muy fuerte. Y también, pues, esto coincide además que fue en julio, ¿de acuerdo? Que nos tomamos como 1 o 2 semanas un poco para pensar qué hacíamos. Entonces, había opciones de incorporarnos de forma individual a diferentes empresas o compañías, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que cuando trabajas en una plataforma con una escuela de negocios, una de las cosas muy positivas es que además de que aprendes, ganas mucho networking. Y el networking, pues hay veces que la gente, pues si está contenta contigo, se acuerda de ti, ¿no? Pero bueno, en vez de incorporarnos individualmente a proyectos, al final nos nació la vena de desarrollar un proyecto para probar un poco esta vena emprendedora, ¿no? De no trabajar por nuestra cuenta como freelance, sino vamos a montar una empresa de consultoría, una empresa de consultoría muy orientada a lo que es la parte de formación y desarrollo de talento, pero diferente, porque lo que queríamos es, no queremos ser una escuela de negocios, no queremos ser una consultora de recursos humanos al uso, queremos ser un híbrido y, ¿por qué no?, trabajar con consultoras que puedan ser competencia y trabajar con escuelas de negocio, ¿no? Es decir, conceptualizamos a Quora como un concepto de hacer cosas de forma diferente, como nos gustaría hacerlas a nosotros, y trabajando en un entorno de economía colaborativa donde inclusive pensábamos que más que competir era el momento de colaborar, ¿no? Y así nació Aquora, ¿no? Con muchísima ilusión, ¿de acuerdo? Con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Tuvimos la suerte además en los inicios de que nada más arrancar el proyecto, pues hubieron empresas y personas que confiaron en nosotros, ¿no? Y entonces tuvimos la suerte, pues, de que pudimos arrancar con proyectos tremendamente buenos a la hora de empezar Aquora, ¿no? O sea, sería poco generoso si no me acordara desde Deloitte, Adecco, Tempe Inditex, Feda en Albacete y otras tantas empresas, pero diría que esos 4 fueron los que nada más empezaron y dijeron, oye, contarnos vuestro proyecto, que nos interesa mucho lo que vais a hacer, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí, pues, fue una aventura tremendamente interesante y bueno, aunque ahora la vivo de otra forma, pues también está siendo una aventura espectacular. La verdad es que Aquora ha sido una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida. Qué bien. Una cosa, Gaby, a mí me encantaría que me dijeses, porque claro, cuando tú sales de un proyecto como Fundesem, un proyecto importante como Fundesem, ¿vale? y te decides emprender, se lo dices a tu entorno. ¿Cómo transmites esa información y sobre todo, qué te dijo tu entorno en su momento? ¿Estás loco? ¿Por qué vas a hacer esto? Pues busca un trabajo por cuenta ajena. Pues ahora con los niños, con tal, tu familia, no sé, cuéntame qué ocurrió ahí. Pues, bueno, pues me fui a Estados Unidos porque justamente cuando salimos de Fundesem yo tenía programado hacer un programa de formación en Georgetown University con SUNE, ¿de acuerdo? Y entonces me fui a Estados Unidos a hacer ese programa, ¿no? Y me vino muy bien para pensar desde la distancia, ¿no? Entonces cuando me fui tenía la opción de montar lo que sería Quora o de incorporarme a una multinacional del sector de la consultoría que me había hecho una oferta, ¿no? Y entonces, pues lo que tú dices, ¿no? Cuando estás valorando las diferentes opciones, las dos eran súper atractivas, ¿de acuerdo? Por diferentes motivos, eran ofertas muy diferentes o opciones muy diferentes, ¿vale? Pues bueno, una cosa que haces es consultarlo en tu entorno más cercano, desde tu mujer, tu familia, inclusive amigos, ¿no? Y sí, realmente recibí de cómo te vas a meter a emprender con toda la incertidumbre que hay. Esa otra empresa es una grandísima oportunidad para ti, fíjate las condiciones que te están ofertando, las posibilidades que vas a tener, etcétera. No sé, quizás por la edad que tenías en ese momento, que creo que eran, no sé, 34 años, 35 años, también es cierto que me apetecía probar, ¿no? El hecho de emprender, de crear algo, ¿no? Desde cero, ¿no?
también es cierto que cuando trabajas en la escuela de negocios ves mucha gente, conoces a mucho empresario, conoces a mucho emprendedor y ves también, no voy a decir que son como una raza diferente y única, pero casi, ¿no? Es decir, ves que las características, digamos, el ADN de alguien que emprende y que consigue consolidar un negocio o que emprende, falla y vuelve a intentarlo, ¿no? No sé, es algo, pues sí, genuino y diferente, ¿no? Y totalmente admirable, ¿no? Después, además de emprender con Acquora, sí cabe tengo mucho más respeto a aquella persona que decide intentar montar un negocio, ¿no? Porque montar un negocio no es nada fácil, ¿no? Porque no se basa simplemente en tener éxito comercial, sino en muchas otras más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues inicialmente pues hubo gente que quizás le costaba entender, pero también es cierto que cuando la gente te conoce, y sobre todo la gente más próxima te conoce, entiende cuál es la motivación que hay detrás de tu decisión, ¿de acuerdo? Y al final también cuando tomas decisiones no lo haces con un objetivo, no sé, mercantilista o monetario, sino también el proyecto que más te apasiona, ¿no? El proyecto donde tú crees que vas a vivir como grandes experiencias, experiencias más genuinas, ¿no? Que después las que vives son mucho más de lo que te imaginabas al principio, ¿no? El proyecto que probablemente más te va a transformar y en el que más vas a aprender, ¿no? Y en ese sentido Acquora fue una decisión súper buena, la verdad. Y además, bueno, lo decidís montar con Juan Carlos, que entrasteis el mismo día en Fundesem, salisteis el mismo día de Fundesem. O sea, ¿qué conexión hay ahí o qué piensas que conexión hay ahí para que sigáis? Porque seguís a fecha de siendo socios, ¿no? Entonces, al final yo creo que llevas más tiempo con él que con tu mujer. Casi. Casi. No, Casi. no, pero por poco. No, pero por poco. Por eso digo que estará ahí el tema. Más o Entonces, menos. Está próximo. ¿qué, Yo creo qué que te nos impulsa tenemos a grandes. decir, qué te impulsa a decir, bueno, en este caso estaba también José Cremades, ¿no? No lo vamos a descartar porque lógicamente empezaste los tres el proyecto, pero ¿qué te impulsa a decir sí con ellos? Pues mira, eso fue uno de los factores por los que opté al final por montar Acquora en vez de irme a una empresa por cuenta ajena, ¿no? Lo primero de todo con ambos, voy a hablar ahora si quieres de los dos y después me centro un poco más en Juan que en Juan Carlos, ¿no? Vale. Con ambos había trabajado súper a gusto en la escuela de negocios en Fundesem. Entonces ya no es una decisión que se basa en la amistad, ni mucho menos, ¿no? Sino que es una decisión de que cuando quieres emprender un proyecto, realmente te quieres rodear, ya no hablas ni siquiera de los mejores, sino de las personas con las que tú puedas compartir sobre todo unas reglas de juego, unos valores, ¿de acuerdo? Y puedas compartir un objetivo, un reto que te estás planteando respecto a ese proyecto, ¿no? Y después también sabía, digamos, que también sabía cómo trabajaban, ¿no? O sea, sabía por experiencias pasadas lo a gusto que yo me sentía trabajando con ellos. Entonces, los dos fueron tremendamente importantes para que yo me involucrara en Acquora, ¿no? A los dos, sí que a José Cremades, que lo conozco de más tiempo, porque José Cremades fue mi director de MBA, es una persona a la que siempre le estaré eternamente agradecido, le tendré un cariño muy especial, y siempre. Y después con Juan Carlos, si cabe, pues probablemente diría que Juan Carlos es la persona que a nivel profesional más me ha influido, ¿no? En toda mi vida, ¿no? Mi carrera son ya pues prácticamente 18 años trabajando, si no cuento un poco los trabajos que hacía con los chavales cuando estaba en la universidad, prácticamente voy a hacer ya 20 años de trabajo. Eh, y con Juanqui pues llevo conviviendo como aquel que dice 15, 16 años profesionales y además súper estrechamente, ¿no? Entonces Juan Carlos ya no es un tema de los dos, es un tema más totalmente meritorio suyo, ¿no? Juan Carlos tiene muchas cosas súper positivas, ¿no? Pero una de las más positivas es que hace que quieras trabajar con él, hace que quieras pasar tiempo con él, porque es un tipo tan sumamente carismático, que te lo pone tan fácil, con un lado tan sumamente humano, y después también tan equilibrado emocionalmente, tanto los momentos buenos como los momentos malos, que es que lo quieres tener a tu lado, ¿no? Ya sea para momentos de paz o momentos de guerra. Esto que dice, ¿no? De si me fuera a la guerra, ¿qué me llevaría? Pues me gustaría tener a Juanqui a mi lado, ¿no? ¿Vale? Entonces, una de las claves pues también fue saber que habíamos trabajado 7 años conjuntamente en la Escuela de Negocios, que habíamos trabajado súper bien, que pese a tener cosas en las que somos muy diferentes, hay cosas en las que somos muy parecidos, aunque la gente no lo sepa. Quizás tenemos estilos o formas de trabajar muy diferentes, pero en lo core normalmente siempre hemos estado tremendamente alineados y después, inclusive en la parte interior como personas tenemos muchas similitudes, ¿vale? Y eso une mucho cuando vas a montar un proyecto, que en un proyecto, cuando emprendes un proyecto, es tremendamente difícil, sobre todo cuando haces en la crisis, o aunque tuviéramos un inicio tan sumamente bueno como tuvimos en la Cura, emprender, montar una empresa tiene momentos tremendamente duros y que requiere de muchísima resiliencia, ¿no? Entonces tienes que tener, o al menos el tener a Juan Carlos al lado, a mí me da esa tranquilidad de saber que tenía alguien con el que me entendía perfectamente, que si teníamos un problema lo hablábamos, lo discutíamos, y después que sabía que iba a estar ahí, ¿no? Que si teníamos que dar el 100% lo dábamos los dos, si dábamos el 120 lo dábamos los dos, ¿de acuerdo?
Entonces, eso ayuda mucho en el largo recorrido que supone montar una empresa o gestionar una empresa. ¿Vale? Entonces, sí, claramente Juan Carlos es una de las personas que diría más importantes en mi vida porque, evidentemente, él es mucho más que un socio, un compañero, no es un amigo súper especial, lo considero absolutamente mi familia. Y además, con él he vivido situaciones personales, tanto mías como suyas, tremendamente estrechas, ¿no? O sea, yo he tenido situaciones personales con mi hijo mayor, que él estuvo muy cerca de mí, o otros temas, y él también ha tenido otras situaciones personales que te hace, si cabe, estar más cerca de él, ¿no? Entonces, si cabe, es una persona tremendamente significativa en mi vida, sí. Muy bien. Quiero saber, Gaby, has comentado pues, que al final montar una empresa como Aquora lleva pues, ser una montaña rusa, ¿no? De experiencias muy buenas, experiencias muy malas, experiencias normales. Ha pasado mucha gente por Aquora en estos casi 7 años de Aquora y me gustaría saber cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido en Aquora en estos 7 años. La mejor experiencia, joder, qué pregunta. Eh, yo creo que me es difícil encontrar un momento, ¿no? Quizás, ¿no? Pero sí que es cierto que la mejor experiencia está relacionada con las personas, con el equipo, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos que alquilamos la primera oficina, empezamos a grande, vamos a ponernos una oficina en un sitio muy chulo, éramos 3 personas, 3 socios y Gloria, que se incorporó desde el inicio con nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que Juanqui decía, Gaby, imagínate cuando esta oficina que tenía 100 y pico metros la tengamos llena de gente, ¿no? Y era como nuestra visión, ¿no? O sea, nuestro objetivo, fíjate que los negocios están para ganar dinero, pues sí, o sea, tenemos que hacer viable el negocio, pero nuestro objetivo era como construir un equipo y trabajar en cosas que nos divirtieran, ¿no? Con ese estilo un poco acuorines, ¿no? ¿Vale? Eh, entonces, elegir es difícil, porque han habido muy buenos momentos. Te diría que quizás los mejores momentos siempre han sido temas relacionados de cuando hemos estado pues, con el equipo compartiendo, no sé, después de un año pues, de muchísimo trabajo, el saber celebrarlo, el determinados hitos de acometer determinados proyectos tremendamente complejos que los hemos sacado con éxito, de cuando estamos, por ejemplo, los audos, ¿no? que duermes muy pocas horas y tienes esas conversaciones más personales o más íntimas, o vuelves del outdoor totalmente vaciado y dices, joder, cómo me mola mi trabajo, y hay gente que está en la oficina delante de un ordenador. Normalmente diría que mi mejor momento son varios, es como un cúmulo de muchos múltiples pequeños momentos, normalmente con el equipo, porque como tú dices, por Aquora ha pasado mucha gente, de acuerdo, es que nosotros apostamos por crear un equipo, ¿no? De hecho, recuerdo que hubo momentos que inclusive nos metimos un equipo de 20 y pico personas y, y también entendíamos que por la propia dinámica del mercado, pues Aquora tenía que tener un equipo un poco más permanente y otro equipo de gente un poco más que entrara, hiciera proyectos y que quizás después se fuera una empresa, ¿de acuerdo? O empujara su proyecto. O sea, un poco más flexible y más flotante, ¿no? Entonces también hemos tenido, yo diría, la suerte de que todas esas personas que han pasado por Aquora de una forma u otra también te dejan huella, ¿no? O sea, probablemente hay veces que te quedas más satisfecho de cómo tú has actuado de cara a ellos y otras veces te quedas menos satisfecho de, joder, con esta persona probablemente lo podría haber hecho mejor, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que una de las cosas que define mucho a Aquora son las personas que han pasado por Aquora. Entonces quizás eso sea lo más especial o lo más gratificante, ¿no? Cuando has tenido personas que estaban disfrutando y dicen que Aquora es diferente, ¿no? Que lo que hay en Aquora no lo han visto en otro sitio. Quizás eso probablemente sea lo más especial. Doy fe que es así. Y a mí me gustaría, porque claro, en este último año, Gaby ha vivido, yo creo que has vivido un montón de cambios en los últimos meses, aparte del COVID, ¿vale? Entre vuelve Fundesem, ¿vale? Entonces, ¿cómo te llegó ese impacto de vuelvo a Fundesem? De una forma o de otra, vuelvo a estar de donde salí hace 7 años. Ajá. ¿Qué generó en ti? ¿Qué emociones generaron? ¿Cómo viviste ese momento de esas relaciones me refiero de primeros encuentros para ver hasta dónde se podía llegar, cómo se podía llegar? ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo viví con la expectación, ¿no? Que un acontecimiento de ese tipo requiere, ¿no? También es cierto que el Fundesen que yo viví es diferente, ¿no? Porque al final también las empresas las hacen las personas y de aquella época, de aquellos 7 años que estuvimos Juan Carlos, pues ya el equipo con el que convivimos pues está trabajando en otros sitios o en otros proyectos, ¿no? Pero al mismo tiempo también con la ilusión de que entraba un nuevo equipo de gestión en la escuela de negocios que quería ayudar a hacer el cambio de mejora en la escuela de negocios. Y yo solo considero de forma vital porque creo que en Alicante prácticamente todo el mundo en algún momento dado hemos pasado por la escuela de negocios, hemos hecho un máster, hemos hecho algo allí, ¿no? Y entonces, más allá
de que la gente pueda estar más contenta o descontenta en los últimos tiempos con Fundesem, creo que la Escuela de Negocios de Alicante nos merecemos los de Alicante que vaya bien. Entonces también pues desde la ilusión que pensaran en que Acora podía ayudar para hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Pues lo viví así, ¿no? Decir, oye, es una empresa diferente a la que yo conocí, pero al mismo tiempo sigue siendo la Escuela de Negocios de Alicante. Es ilusionante que quieran contar con Acora o que piensen en Acora para que ayudemos en este proceso de cambio, ¿no? Entonces, así fue como lo viví, ¿no? Ahora hay un equipo que estáis trabajando muy estrechamente con Fundesem en este proyecto y sé que os estáis dejando la piel. Y desde fuera, pues, lo que sientes también pues, es orgullo, ¿no? Por parte del equipo de decir, independientemente de lo que hiciera, de lo que pasara en el pasado, de cuál es el posicionamiento de la escuela, de Acora, que antes, estos últimos años quizás en formación abierta competíamos, ver al equipo cómo se está dejando la piel en contribuir a que el proyecto Fundesem vuelva en esta traza de recuperación que el nuevo equipo de gestión y de gobierno está empujando, pues que el equipo de Acora esté, pues dices, aprendizajes de la vida, ¿no? La vida cambia mucho, da muchísimas vueltas y eso también te habla un poco de valores o de reglas del juego, ¿no? De que nunca sabes lo que vas a estar haciendo, a quién vas a estar ayudando, con quién vas a estar trabajando, ¿no? Porque el camino va muy rápido y es muy corto. Estamos haciendo un gran esfuerzo y yo sé que lo conseguiremos, o sea, porque estamos todos súper involucrados y yo también estoy contigo en el orgullo de trabajar con gente y de apoyar un proyecto como puede ser Fundesem, sobre todo por lo que tú estabas diciendo al inicio, ¿no? Que bueno, pues vamos a crear la mejor oferta formativa de la comunidad y estamos ahí poniendo el foco en eso, trabajando muy duro pero poniendo el foco en eso. Y a mí me gustaría saber, porque claro, tú volviste a entrar por la puerta de Fundesem después de mucho tiempo. ¿Cómo sentiste ese momento? ¿Qué pasó por tu cuerpo en ese momento cuando dices, uff, espérate, que tengo que ir a Fundesem? Tampoco fue nada así como cinematográfico, tengo que... Estaba con Juan Carlos y sí, hombre, sí que hace ilusión volver a pisar un sitio que ha sido tan especial, ¿no? Para ti durante esos 7 años, ¿no? Y que te hubiera gustado, pues a nosotros desde Acora siempre hubiéramos estado abiertos, hemos trabajado con muchas escuelas de negocios de fuera, pues claro que nos hubiera gustado igual haber tenido colaboración con Fundesem antes, ¿no? E inclusive de que llegara el actual equipo de gestión, ¿no? Entonces entramos, pues ahora Juan Carlos y yo para tener una reunión con ellos y sí, fue especial, fue especial. Lo vi cambiando en algunas cosas y vi otras cosas más del Fundesem de siempre que seguían igual, ¿no? Entonces fue especial, ¿vale? Y después, cuando entras, innegablemente después cuando sales, te vienen muchos recuerdos de aquellos años, ¿no? Del pasado, ¿no? Pero bueno, también es cierto que, ya sabes que el agua pasada no mueve molinos, ¿no? Entonces, también te permites ese momento así un poco como de sentimiento de ilusión / nostalgia durante un periodo muy corto de tiempo y ya te pones en acción para construir presente y futuro, que es en lo que tenemos que estar. Muy bien. Y bueno, y también en estos últimos meses llega Royap. ¿Cómo surge? ¿Qué ocurre ahí? Cuéntanos. Bueno, pues una decisión interesante, complicada, creo que acertada, estoy convencido, porque después de 7 años en Acora, pues al trabajar también con muchos partners, pues llegó la posibilidad de con Royap, que es una agencia de marketing digital y tecnología que nace en Madrid, pero fundada por una persona de Alicante, que es el CEO, Diego Jiménez. Es una agencia con la que desde Acora hemos colaborado mucho, hemos hecho cosas, ¿no? Y están en un proceso de crecimiento muy interesante como agencia y me plantean si me quiero involucrar algo más con ellos, ¿no? A la hora de ayudarles yo no vengo del ámbito del marketing precisamente, del marketing digital, ¿no? Pero a ti te gusta, tú lo has dicho, que es un tema que te toca. El aprendizaje en todo lo que tenga que ver con el ámbito digital y tecnología, después de ir tanto tiempo a San Francisco, a Silicon Valley, lo vi como algo que me sedujo muchísimo. Y después también el reto que me planteaban era, oye Gaby, la empresa está creciendo mucho, estamos cogiendo una dimensión súper interesante, nos gustaría que nos ayudaras de alguna forma al equipo de dirección pues a estructurar este crecimiento y sobre todo ayudar a los equipos. Tenemos un equipo fantástico de personas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues fue una reflexión fuerte este verano, ¿no? Porque por un lado estás al pie del cañón en una empresa en la que eres cofundador, estás peleando muchísimo, ¿no? Y que encima ves ahí los resultados, ves el equipo. Y por otro lado también te hace un cambio, después de 7 años, después de muchísima dedicación en lo personal, pues también a la hora, digamos, de equilibrar otros aspectos
más familiares, etc., dices, bueno, algo tengo que cambiar. Como estos 7 años casi no he tenido vida, pues tengo que hacer algo, tengo que saber balancear mejor un poco la dedicación al trabajo. Y de repente llega también una oportunidad para mí de muchísimo aprendizaje, ¿no? Entonces, Ana, te diré que fue una decisión muy difícil de tomar, porque tomar la decisión de desapegarte de algo que tú has ayudado a crear con gente con la que llevas mucho tiempo trabajando y si cabe con socios con los que te sientes súper a gusto, ¿no? Porque ¿qué puedes decir de Juanqui, de ahora de Tomás, ¿de acuerdo? Para emprender una nueva aventura donde encima no sales en la posición número 1 de la parrilla, sino que vas a estar más detrás en la parrilla porque toca aprender. Entonces, bueno, pues también pensando en la edad que tengo de 40 años, dije, oye, pues mira, creo que es el momento de hacer un cambio plantear una buena oportunidad. Tuve la suerte, Ana, de que cuando lo hablé con los socios, me lo permitieron súper fácil. Me dijeron, oye, no pasa nada si ahora te apetece estar 1 o 2 años o un tiempo dedicándole una parte, digamos, de tu tiempo al proyecto Royap, ¿de acuerdo? Aunque ahora tengas menos tiempo para dedicar la cuora, ¿vale? Y después también, pues, el hecho de que Juan Carlos cogiera ya 100% el liderazgo de Acuara, en este caso, pues también hace que yo me quede muy tranquilo, ¿no? Porque si la organización la hemos liderado quizás estos 7 años entre los dos y en los últimos años también Aurora desde su llegada como socia, pero si cabe, si yo ya no estoy tan al 100% allí o tengo menos tiempo para dedicarle al proyecto, el hecho de sobre todo de que estén Juanqui y Aurora y Juanqui que está desde el principio, pues qué mejor persona, ¿no? Para seguir liderando la organización, ¿no? Entonces, eso también tengo que decir que facilitó esa decisión tan sumamente compleja, ¿vale? Y en este momento, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras a nivel profesional? Ya sabemos el del confinamiento, pero a nivel profesional. La verdad es que me encuentro muy bien, Ana. Me encuentro muy bien porque estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando mucho. El mundo del marketing digital y la tecnología aplicada al marketing es un mundo que va a otra velocidad, ¿de acuerdo? Ahí los ciclos de vida de lo que es el cambio, del propio conocimiento que se genera, son más cortos que en otros sectores. Estoy aprendiendo mucho. Hay gente muy buena en el equipo, muy diversa. Eso a mí me gusta mucho, ¿no? El hecho de la diversidad, ¿no? Porque la diversidad es la que te genera quizás resultados más diferentes, ¿vale? Y también te permite aprender. Y también estoy viviendo una parte de mí de tiempo que no vivía, ¿no? Que quizás en Acura, en el rol que yo tenía, también era un sector en el que me había especializado mucho. No digo que fuera ni bueno ni malo, simplemente que me había especializado mucho. Y hay veces que cuando te especializas mucho y piensas que sabes mucho, a veces te equivocas, ¿no? Porque igual dejas de aprender lo que te tocaría o dejas de cuestionarte lo que te tocaría, ¿no? Y entonces te pones esas orejas un poco como de burro efecto túnel, ¿no? Y te cuesta ver otras cosas o escuchar otras visiones, ¿no? Aquí he empezado más de cero en un rol de responsabilidad, en un rol directivo, pero más de cero porque realmente mi campo no es el marketing, mi campo es más la gestión empresarial y la organización de personas, ¿no? Las personas, ¿no? Y entonces estoy redescubriendo una parte de Gaby de hace muchos años, digámoslo así, ¿no? Es decir, estoy volviendo a ser en parte una versión mía de hace muchos años con un claro foco más hacia liderar personas, no con un enfoque tan, llamémosle, empresarial, sino más de management, ¿no? De ejecutivo, de dirección, ¿no? Y si le agregas el componente de que estoy aprendiendo muchísimo, pues la verdad es que estoy francamente contento con lo que estoy viviendo ahora mismo. Muy bien. A mí me gustaría saber, bueno, vámonos al futuro. Es decir, ¿qué retos se plantea Gaby? ¿Qué es lo que le mueve por aquí dentro para decir, dentro de 1 año, 2 años, me gustaría poder haber conseguido esto, me gustaría haber llegado a esto? ¿Qué te mueve en este momento, o por lo menos mentalmente, y qué proyectas hacia el futuro? ¿A nivel profesional o a nivel personal? De las dos. ¿Para qué no vamos a dejar una? Si van Vale. unidas. Van unidas, justo lo que te iba a decir. Mira, Ana, lo que me proyecto de cara al futuro es, ahora ya no me proyecto tan a largo plazo como antes. Antes me proyectaba muy a largo plazo y dibujaba mucho retos, ¿de acuerdo? Y cómo pensaba que tenía que evolucionar hacia esos retos, ¿no? Una cosa que he aprendido estos últimos años y Juanqui es el culpable, ¿no? De que tengo que saber disfrutar mucho más el momento presente, ¿no? Entonces, dentro un poco del ejercicio que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es intentar poner todos mis sentidos en el momento presente y en lo que controlo, ¿vale? Entonces, no me marco tantos retos para los próximos años, sino que lo que intento es disfrutar al máximo y dar la mejor versión de mí mismo en lo que estoy haciendo actualmente, ¿vale?
no me preocupa tanto lo que voy a estar haciendo, perdona si suena así, Sí, no me sí, preocupa tanto dónde voy a estar o qué voy a estar haciendo dentro de 2, 3, 4 años, ¿de acuerdo? Lo que estoy poniendo es el foco en lo que yo controlo, y poniendo el foco en lo que yo controlo sé que construiré cosas, cimientos que me permitirán tener una guía, un camino, ¿de acuerdo? Pero yo no me obsesiono con el final del camino, sino me obsesiono más con disfrutar y pelear al máximo el camino. Creo también que vienen entornos, no por el COVID, ¿no? Tengo claro que estamos en un entorno de cambio brutal, ¿no? De transformación bestial, ¿no? Entre el proceso de globalización que ha vivido el mundo, ¿no? Los movimientos geopolíticos donde tenemos ahí una serie, digamos, de mercados, digamos, emergentes que están cogiendo mucho poder, ¿no? Esa traslación más de eje Pacífico-Sur de poder, ¿no? Hacia países más de, pues eso, tipo China, India, inclusive ojo a ver con África en los próximos 50 años. El crecimiento y el desarrollo de las tecnologías, sobre todo determinadas, esas que llaman tecnologías exponenciales, que están haciendo que todo se esté acortando, todo sea mucho más accesible y por tanto todo cambie mucho más rápido. Lo que tengo claro es que vivimos en entornos, y ahora lo hemos visto con el COVID-19, es un claro ejemplo de lo que está pasando, ¿no? De que surge una pandemia, ¿de acuerdo? Y lo mismo que dicen que la gripe española hace X años, ¿de acuerdo? Pues mató 50 millones de personas, pero que, claro, no salió de una zona geográfica porque no existía la globalización, la tecnología, los aviones, o el SARS cuando apareció en China a primeros de los años 2000, lo mismo, ¿no? Internet o las tecnologías de la comunicación o las redes sociales no existían como para hacer contagio tan rápido de lo que es la pandemia y esta infoxicación, ¿no? Pues el propio COVID es un gran ejemplo de cómo los cambios pueden ser tan sumamente rápidos y hostiles, ¿no? Y hostiles. Entonces, tengo claro que los entornos que vienen son entornos de cambio y transformación permanente, ¿no? Entonces, no me planteo qué es lo que cuáles son mis próximos retos, ¿no? Lo que tengo claro es que mi reto actual es seguir disfrutando, trabajando duro y aprendiendo, y que tengo que estar en un formato continuo de estar cuestionándome y reaprendiendo, porque esa es probablemente la única vía que tengo para poder tener oportunidades en lo que pasa en el futuro, ¿vale? No apalancarme o acomodarme en algo, ¿de acuerdo? Sino estar intentando evolucionar continuamente, pues como persona y como profesional. Y también es cierto que como Juanqui o como Enrique de la Rica, yo normalmente disfruto del cambio. Quizás mi problema es más que cuando las cosas van bien, están muy ordenadas o son muy predecibles o muy estables, me tiendo a relajar, ¿vale? En cambio, cuando las cosas vienen así como más cambiantes o más duras, es cuando me sale más sacar como mi extra, mi mejor versión, ¿no? Entonces también es cierto que por eso decía que no me preocupo por el medio o largo plazo, sino por el corto plazo. Y ojo que soy padre de familia con 3 hijos, ¿eh? O sea, que sí que tengo responsabilidades en mi mochila, por supuesto que sí. Pero estoy muy centrado en el momento, disfrutarlo lo máximo posible, trabajar muy duro y ir evolucionando en este proceso, ir aprendiendo, ir mejorando. Ya no mejorando, ir cambiando, ir transformando. No, no, sí, la vena entusiasta la tenéis todos, eso lo tenemos claro en Acora, que la vena entusiasta lo tenemos con todos los jefes. Dicho está, a mí me gustaría saber, porque has hablado de tu mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión Gaby Ferrer? Joder, pues... Es difícil que yo conteste eso, ¿no? Tendría que contestarlo más otras personas. Pues la mejor versión yo creo que es tener un buen equilibrio, digamos, entre familia y salud, ¿de acuerdo? Yo creo que por cómo soy yo y cómo son mis valores, creo que la familia es mi piedra angular, ¿no? Las personas que quieres, ¿no? Cuando digo familia, además, no lo digo solamente a nivel de lazos de sangre, porque tienes también amigos que los consideras familia, aunque no haya lazos de sangre, ¿no? Pero diría familia, salud, ¿de acuerdo? La salud creo que es fundamental, ¿vale? Y lo dice uno que probablemente no se cuida demasiado, pero creo que la salud es fundamental. Y disfrutar de los retos, porque realmente a mí me gusta mucho lo nuevo, aprender cosas nuevas, entusiasmarme con equipos nuevos, entusiasmarme con proyectos nuevos. Como tú dices, ¿no? Somos unos entusiastas. Cuando montas una empresa estás arrancando y reempezando muchísimas cosas, sobre todo cuando trabajas en el sector de la consultoría, que estás con 20.000 proyectos, ¿no? Entonces, pues te diría que mi mejor versión tiene que ver con un buen equilibrio entre familia, salud y aprendizaje, ¿no? Muy bien. Y ya para finalizar, ¿vale? Porque yo creo que ya te he preguntado muchas cosas, que luego diré que tú fuiste el primer socio de Acora que yo conocí, el primero que me hizo la entrevista, y hoy me estoy vengando de ese momento. Que madre mía, qué entrevista, salí sudando.
Me gustaría saber... ¿Te acuerdas? Yo también. Me acuerdo. A mí me gustaría saber, solamente ya para finalizar, ¿vale? Aparte de esa mejor versión de Gaby, si hay algo en estos últimos meses que te ha quedado por decirle al equipo de Aquora, por decirle a tus socios, por, no sé, por reflejarlo, por decir, jolín, pues a lo mejor me quedé con esta espinita y hoy es el momento de hacerlo. Seguro que sí, Ana, seguro que sí. Probablemente nunca he agradecido lo suficiente a las personas del equipo todo lo que han hecho por Aquora, por la empresa, ¿no? Pese a que tú piensas que sí, probablemente con determinadas personas no terminas nunca de agradecer o de reconocer todo lo que se dejan por Aquora, ¿no? Porque es cierto que hay determinadas personas que nos estáis acompañando durante mucho tiempo, que hacéis mucho más que lo que viene en el contrato, en el salario o en las funciones o la responsabilidad, mucho más, ¿no? Metéis esa capa de pasión y es cierto que probablemente eso no lo he sabido reconocer o agradecerlo lo suficiente, ¿no? Empezando por Gloria, que lleva con nosotros desde el principio y es una persona que yo le tengo ya no un súper respeto profesional, que sí, sino también un cariño súper especial, porque creo que nos conoce muy bien. Y terminando por ti, que quizás eres de las últimas personas, como tú bien decías, que yo he sido responsable quizás de esa incorporación o de ese proceso de selección, ¿no? Entonces, uno, eso. Dos, pues quizás a los socios, ¿no? Que quizás no se lo digo lo suficiente, pero creo que ellos lo saben, ¿no? De que yo estoy muy tranquilo en esta nueva etapa que estoy viviendo, que vivo Aquora más con mucho menos tiempo y un poquito más desde una segunda línea, que estoy muy, muy confiado en Juan Carlos y en Aurora, en el trabajo que están haciendo, porque si por encima de todo algo son ellos dos, son gente hiper mega trabajadora y comprometida y apasionada, ¿no? Es decir, es gente que no te falla, es gente que no te falla, ¿no? Y si cabe es gente con la que tengo un vínculo más allá de lo profesional, ¿no? Es gente que quiero mucho, ¿no? A los dos, ¿no? Y quizás tres, pues nunca pedimos perdón lo suficiente, ¿no? Ana, pues quizás probablemente decir que siento las cosas que probablemente haya hecho que igual hayan molestado a alguien o que hayan hecho daño a alguien, ¿no? Hay probablemente la persona que más me ha ayudado siempre ha sido Juan Carlos, ¿no? Porque Juan Carlos sabe que yo soy muy cabezota y muy cabezón y que hay veces que cuando discutimos le pongo mucha fuerza a mis puntos de vista y hay veces que me olvido y no hago la apertura hasta que se me pasa un poco y ya lo vemos, ¿no? Entonces Juan Carlos es probablemente la persona que más me ha ayudado a mejorar esas áreas de mejora o esas debilidades que hay veces que me salen, Ana, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente pues la tercera sería eso, ¿no? Pues decir que realmente lo siento, que con la distancia muchas veces ves también los errores que uno comete. Cuando sales también, como he hecho yo, no sales un poco más del día a día, puedes balancear mucho más todo, ver muy bien las cosas que se están haciendo bien, las cosas que estás haciendo regular, las cosas que tenías que haber hecho de otra forma, ¿de acuerdo? Y que la distancia te da también esa visión tremendamente objetiva, ¿no? Y por último, quizás decir que sí, que Aquora, como te decía, es de las cosas más especiales, no que me ha pasado a nivel profesional, sino a nivel de mi vida, ¿no? Es una experiencia única la que estoy viviendo, antes más intensamente, ahora un poquito menos intensamente. Y sobre todo es gracias al equipo, a las personas que estáis o que han pasado por Aquora, ¿no? Porque al final soy una persona, tú creo que me has descrito, y eso que no me conoces tanto, pero me has descrito muy bien al principio. Soy una persona que quizás sin mostrar mucho los sentimientos, sí que es cierto que hay varias capas están ahí debajo, ¿no? Y al final sí que es cierto, aunque no lo parezca, que me muevo mucho por valores más emocionales, curiosamente, ¿no? Al menos en Aquora, ¿no? Porque lo sientes como propio, ¿no? Entonces, el equipo ha sido probablemente, y las personas que están en Aquora, sin lugar a dudas, el motivo de que yo haya estado todo este tiempo en Aquora y no haya estado en otro sitio, ¿no? No ha sido, el proyecto es maravilloso, era maravilloso, pero no ha sido ni el proyecto, ha sido principalmente el equipo y el querer trabajar con gente, con ese equipo. Yo lo que he visto en Aquora realmente no lo he visto todavía en ningún lado a nivel de las ganas, el compromiso y la involucración. Y no lo digo por ser de Aquora, lo digo porque quizás Aquora tiene muchas cosas mejorables, pero una cosa que tiene muy positiva es lo bien que trabaja la alineación con la cultura desde un punto de vista de que intenta conectar mucho lo que son las pasiones de las personas con la pasión de la empresa, ¿no? ¿Vale? El famoso Aquorines, ¿no?
Entonces, eso sí que me parece que es algo excepcional del equipo de Acura. Bueno, me encanta cómo has terminado porque la verdad es que, bueno, yo tengo que agradecerte a ti personalmente. Es cierto que me hiciste sufrir en esa entrevista, me preguntaste muchas cosas que no sabía y de hecho ya te lo dije en su momento que pensaba, yo dije, no me van a coger, o sea, después de esta entrevista no me van a coger, pero tengo que agradecerte porque además, independientemente bueno, pues de ese proceso de selección y de cómo vivimos esa situación, realmente fuiste la persona que me acompañó las primeras semanas de Acura, con la que más estuve, con lo cual, por eso decía lo de las capas, porque aunque después ya no hemos estado trabajando juntos tan intensamente, pero sí que es cierto que en ese tiempo me dio tiempo a, valga la redundancia, a conocer o rascar un poquito en ese Gaby, en esos viajes que hacíamos a Albacete y en esas visitas que hacíamos. Y yo siempre reconoceré que hay una parte entusiasta en todos, ¿vale? Y que hay una parte emocional en todos los socios que indudablemente conecta con la gente. Bueno, yo creo que el éxito de Acura indudablemente forma parte de los socios, de las personas que han pasado, como tú decías, de los valores, pero también creo que hay una parte importante y es la parte de comprensión, de empatía y de reconocimiento. Y en este caso, yo voy a hablar de mí personalmente, ¿vale? Yo creo que tú conmigo sí que lo has hecho y yo te lo tengo que agradecer. Gracias, Gaby, de verdad, por ocupar este tiempo, ¿vale? Que sé que además tienes muchísimo trabajo, que tienes muchísimas cosas que hacer, pero sabes que me apetecía mucho, te lo dije en su momento, me apetecía mucho entrevistarte, me apetecía mucho tener este momento de complicidad, este momento sin guiones, porque además doy fe que tampoco tenías las preguntas que te iba a hacer, que no sabías a decir dónde lo íbamos a enfocar. Totalmente, algunas me ha costado responderlas, sí. Pero sabes también que te dije que yo quería que saliese la parte, Gaby, como yo digo, más intensa y más profunda, que espero que, bueno, pues que te hayas pasado bien, que hayas disfrutado este ratito conmigo y que gracias de corazón, lo sabes, ¿vale? Que eres importante en mi vida y es importante para mí. Muchas gracias, Ana, me lo he pasado fantástico, te lo digo de verdad. Hacía mucho tiempo que no hablaba tan desde adentro, o sea que sabes hacer buenas preguntas, o sea que creo que tu venganza la has cumplido. No, yo lo dejo ahí, yo siempre digo, además tú lo sabes, que yo te lo dije, que yo salí de allí diciendo, Dios mío, no me van a coger, o sea, es que he contestado todo mal, pero bueno. Ni te cogieron. Me cogieron, o sea, no me lo pusisteis fácil, ¿eh? Las cosas como son. Pero que gracias, de verdad, por darme la oportunidad y sobre todo también lo que te he dicho antes, por acompañarme estas primeras semanas en Acura, que cuando uno empieza en un sitio nuevo que no conoce y con la intensidad de Acura, pues es importante tener a alguien al lado en quien poder confiar. Así que gracias de corazón, Gaby. Muchísimas gracias a ti. Un besito.